Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 1.1 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Introducción a amplificadores de señal, parte 1. Comencemos. Ahorita vamos a hacer una introducción breve, vamos a ver algunos conceptos básicos. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver qué es electrónica versus microelectrónica. La electrónica, como sabrán, comenzó con el tubo de vacío, básicamente. Que bueno, más adelante en la carrera van a ver, bueno, teoría electromagnética, todo eso comenzó en 1800 y resto, todo el desarrollo de esta teoría de la electricidad que terminó ya para 1900, bueno, incluso con Einstein, ayudó a revolucionar muchas cosas. Entonces, bueno, el tubo de vacío básicamente fue el inicio de la revolución de la electrónica. El tubo de vacío es un dispositivo de amplificación que se utilizó en radares y radios. Que vean que esto fue básicamente para las guerras. En general, desde hace milenios, las guerras son las que mueven la tecnología de la humanidad. Entonces, bueno, en este caso fue con la Primera Guerra Mundial que empezaron a surgir estas tecnologías. Que el tubo de vacío, bueno, yo no sé si lo han visto, bueno, parece un bombillo. Tiene aquí, bueno, varias patas. Que entonces, bueno, aquí por dentro tiene tiene varios alambres. Y por aquí tiene como un filamento que se calienta. Y alrededor de ese filamento hay como un cilindro que lo rodea. Entonces, básicamente el filamento este se calienta y suelta electrones o puede soltar electrones. Entonces, esta rejilla azul conectada a un potencial es la que atrae esos electrones. Entonces, bueno, aquí hay varias patas. De hecho, la mayoría de tubos tienen como dos en uno. Entonces, bueno, el problema de los tubos es que requieren alta tensión, incluso hasta 300 voltios. Esto es un montón. Y son muy grandes, consumen mucha potencia. La primera computadora, la ENIAC, que era gigantesca y tenía miles de tubos. Esta fue la primera computadora bueno, gastaba mucho espacio y mucha potencia. ¿Qué tenemos con la microelectrónica? Que la microelectrónica surgió en 1960 con la invención del circuito integrado. Que pongámosle aquí 6 de circuito integrado. En activos habrán visto que unas décadas antes comenzó el desarrollo del diodo, luego dio paso al desarrollo del transistor, luego empezaron a empaquetar más transistores para hacer compuertas, y ahí se empezó a empaquetar y empaquetar hasta que ya se pudo llegar a la invención del microchip en los 60. Que esto fue básicamente la revolución de la microelectrónica, el momento en el que ya se pudo meter miles de transistores, incluso hasta millones, y en la actualidad vamos por billones y un número absurdo. Entonces, básicamente esto logró hacer que esta computadora de 2 toneladas ahora fuera un integrado de unos cuantos gramos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabrán cuál es la tendencia de la ley de Moore, que en este momento incluso ya se está dejando de cumplir. Se está empezando a dejar de cumplir, ya estamos llegando a niveles incluso atómicos donde ya tal vez ya va a ser imposible continuar reduciendo el tamaño. Con eso tuvimos un aumento de la capacidad de procesamiento con un menor espacio y potencia.
Este curso en particular se va a enfocar en los principios de electrónica discreta. Que bueno, ¿qué es electrónica discreta? Un transistor es un componente discreto. Esto en contraposición a un transistor integrado. Digamos, ya como se hace en silicio, ya a nivel, a escala ya nanométrica. Entonces, bueno, aquí tenemos esta contraposición. Entonces, vean que el curso se va a enfocar un poco en la parte discreta, o sea, en componentes grandes. Es la misma teoría. Si alguno se va por VLSI, va a ver que la teoría es la misma. Entonces, bueno, comenzamos de grande y vamos más adelante yéndonos cada vez hacia niveles más integrados. Entonces, bueno, el curso, bueno, se va a enfocar en amplificadores de BJT y FET, que es lo más utilizado actualmente. Incluso el MOSFET se utiliza más que el BJT, pero bueno, todavía tiene ambos sus usos. Entonces, bueno, esto es, como les mencioné, el inicio de esta parte electrónica analógica. Bueno, también va a tener implicaciones un poco en la electrónica digital, que van a ver más adelante. Como les mencioné, vamos a repasar varios conceptos. Esta clase va a ser muy conceptual. Que veamos sobre señales. Incluso, bueno, más adelante tienen el curso Señales y Sistemas, que yo también doy, donde ya, bueno, ya se va a entrar más propiamente en teoría de manejo de señales a nivel matemático. Entonces, bueno, ¿quién me puede decir qué es una señal? Contiene información, ajá, eso es de las cosas más importantes, información. Que el compañero dijo una magnitud física, bueno, vean que en el laboratorio podemos estar midiendo una tensión o una corriente, pero lo más importante que tiene una señal es que tenga información. Esto se le llama también semántica de la señal. Que vean que podemos estar midiendo un fenómeno, podemos estar midiendo una vibración, tal vez de la tierra. Bueno, en Costa Rica, que sufrimos de temblores a cada rato, es bastante importante en nuestro país. O podemos medir la cantidad de luz, no sé, podemos medir un montón de fenómenos naturales a través de variaciones de voltaje, corriente o electromagnetismo incluso. Podemos tener una señal que sea una señal de voltaje, corriente, una señal de un campo eléctrico, magnético. Para extraer o manipular esta información necesitamos, para procesar la señal, que tenemos lo que se llama procesamiento de señales. Que vean que se puede ser analógico o puede ser digital. Les mencioné al inicio que mi rama de especialización es el área digital, el procesamiento digital de señales, que es básicamente algoritmos matemáticos que se programan en una computadora. Entonces trata con señales digitales. Ahorita vamos a ver, bueno, cuál es la diferencia entre cada una. Aquí básicamente vamos a enfocarnos en esta parte, que es el procesamiento analógico. Eso es básicamente la funcionalidad de un amplificador. Entonces necesitamos también un transductor, que el transductor es justamente el aparato que nos va a poder tener presente esa señal. Eso puede ser un sensor. Es básicamente lo que nos va a captar nuestra señal eléctrica. Por ejemplo, en un instrumento eléctrico está lo que se llama pastilla o pickup. En español se le llama pastilla, aunque no tiene nada que ver con las pastillas de medicamentos, ¿verdad? En inglés se le llama pickup, tal vez haciendo alusión a lo que hace un carro de cargar o de llevar cosas. La pastilla es la que recoge, tal vez podemos decirlo en esas palabras, o capta la variación de la cuerda, la oscilación de la cuerda y la convierte en una tensión. Eso por la ley de inducción de Faraday que van a ver más adelante en teoría electromagnética. El transductor o sensor nos convierte una magnitud física o un fenómeno físico en una señal eléctrica.
que esa señal eléctrica nosotros vamos a poder manipularla de alguna manera por medio de los circuitos y amplificadores que vamos a ver en este curso. Incluso un transductor puede ser una cámara fotográfica que nos va a dar señales en dos dimensiones, ya sea analógica o digital. Una cámara de video que nos va a dar una superposición de imágenes que van a causar el movimiento. Puede ser un sensor piezoeléctrico, que es el que capta vibraciones. Un sensor piezoeléctrico está hecho a partir de un cristal que tiene un campo eléctrico que es proporcional a la vibración. Incluso hay pastillas de instrumentos musicales que son piezoeléctricas, justamente. Incluso las de instrumentos acústicos. Bueno, he leído que son más lineales que las pastillas magnéticas de guitarras, entonces producen un mejor sonido. Y entonces vean que podemos tener con esto un diagrama de bloques, podemos construir un diagrama de bloques con las cosas que hemos hablado ahorita. Que aquí vamos a tener algún sistema electrónico, que ese puede ser analógico o digital. En general, nuevamente nos vamos a enfocar en son sistemas analógicos ahorita. Que vamos a tener un sensor que vamos a ponerle esta forma. Y aquí vamos a tener la señal de entrada o nuestro fenómeno físico que queremos captar. Entonces el sensor convierte ese fenómeno en alguna magnitud eléctrica que podamos manipular y aquí vamos a tener algo a la salida. No sé, vamos a tener algo, señal de salida. O podemos tener otra señal, podemos tener información que nuestro sistema puede hacer diferentes cosas. Entonces esto es como lo más general que podemos hablar acá. Pues bueno, ahora entremos un poco en lo que son las señales. Que hagamos una diferenciación. ¿Qué es una señal analógica? Mucha gente le llama señal análoga, pero eso me hierve la sangre. Tal vez es por el parecido, bueno, con la palabra en inglés que es analog, pero análogo en español ya saben que es otra cosa. De hecho, de hecho lo tengo por aquí escrito. Una señal analógica es análoga al fenómeno físico que representa. Entonces, bueno, ustedes que son futuros ingenieros tienen terminantemente prohibido decir análogo para referirse a analógico y traten de corregir en el mundo a cualquier persona que lo diga mal. Yo siempre lo hago. La señal analógica es análoga al fenómeno físico que representa. Que esas señales son continuas en el sentido que pueden representar un eje coordenado de variables reales. Entonces, bueno, hagamos aquí un eje coordenado. Aquí tenemos nuestro eje coordenado y aquí podemos tener alguna señal que va aquí variando con el tiempo. No sé, aquí lo que sea. Entonces, bueno, aquí en el tiempo 1, y vamos a tener aquí un valor, pongámosle v sub 1. Y bueno, aquí vamos a tener tiempo, que lo podemos poner en milisegundos. Ok, recuerden siempre que tenemos un eje coordenado. Es importante, bueno, ponerle las flechitas, ponerle la variable y las unidades. Aquí vamos a poner tensión o voltaje, que va en voltios. Que vean que aquí puede ser, bueno, puede ser otra escala de tiempo, nanosegundos, microsegundos. Aquí podemos tener milivoltios, amperios. Ahí, bueno, lo que sea. Entonces, bueno, vean que esa señal es continua en el sentido de que estamos hablando de una recta real, o sea, los números reales, o sea, hay continuidad de un valor al otro y hay infinitos números entre T1 y T2. Y bueno, esta es la definición matemática de lo que es continuo, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que muchos fenómenos naturales, pues bueno, tienen esa característica. Una onda de corriente, de tensión en algún circuito, en algún componente. Entonces vean que las señales analógicas deben ser procesadas con circuitos analógicos. Bueno, es más o menos de lo que trata el curso. Las señales analógicas son más susceptibles a distorsión y ruido. Entonces, bueno, definamos qué es cada uno de estos términos. Distorsión
es algún cambio que tiene la señal al pasar por algún sistema que la puede cambiar en amplitud y en fase. Bueno, ya ustedes llevaron CA, ya deben entender este concepto, que existe distorsión de amplitud y de fase. Bueno, por ejemplo, la señal de voz, digamos, si yo estoy dentro de una habitación cerrada, una persona afuera me va a escuchar más bajo, ¿verdad? Porque mi voz va, bueno, va a rebotar con las paredes. Incluso una pared puede funcionar como un bloqueo, por decirlo así. O sea, va a pasar una parte de la señal, otra se va a devolver. Entonces la persona afuera va a escuchar menos amplitud. Hay sistemas que meten, bueno, cambio de fase. ¿Qué es ruido? Ruido es básicamente señales que no nos interesan. Hay muchas formas de ruido. Los mismos componentes electrónicos, por la vibración de los electrones, meten ese ruido inherente. Las resistencias, los transistores tienen ese ruido inherente. Eso lo van a ver en circuitos integrados. Hay ruido blanco, bueno, poniéndolo también en contexto de la voz humana, pues si yo estoy tratando de hablar y aquí a la par están volando taladro y se escucha un gallo atrás, o si vivo a la par de una carretera, se escuchan los carros, todo eso es ruido. Ruidos son señales que no aportan nada a la señal con la que estamos trabajando. Los sistemas analógicos son mucho más susceptibles a estos efectos de distorsión y de ruido. Y también son más susceptibles a efectos de fabricación. O sea, que tal vez queremos crear un amplificador analógico y no todos los componentes son iguales. Ya saben que varios transistores de un mismo lote no tienen el mismo beta o varias resistencias de un mismo valor, tiene un nivel de tolerancia. Entonces vean que los circuitos analógicos también tienen estas variaciones de proceso, de temperatura. Entonces en general son más susceptibles. Pues bueno, en contraposición ahorita a lo que son los sistemas digitales. Ahora hablemos de señales digitales. Bueno, ese es un tema complejo que se va a ahondar más en señales y sistemas. Pero bueno, una señal digital es aquella que no es continua, sino discreta. Tal vez los que son de computadores ya llevaron matemática discreta, tal vez me entienden más fácilmente. Los que no son de computadores o que no han llevado matemática discreta, pues podrán pensarlo en términos de números enteros. Entonces, bueno, hagamos la otra recta por acá. Entonces, bueno, dibujemos una señal continua que va a ser como nuestra base. Ahora, ¿cómo sería una señal? Que aquí podemos tener una señal, que eso es una señal analógica. Ok, ¿cómo sería una versión digital o digitalizada o discreta? Que aquí vamos a tener intervalos de tiempo enteros, que vamos a tener lo que se llama un periodo. ¿Qué pasa si muestreamos esta señal? Muestrear es básicamente tomarle, por decirlo así, una foto a la señal en instantes particulares de tiempo. Esos instantes de tiempo nos interesa que estén espaciados uniformemente. Bueno, aunque aquí no parezca, pero bueno, digamos que están espaciados uniformemente y que la separación entre estos t, un periodo o un intervalo de muestreo t. Entonces vean que, ok, pongamos aquí, pongámosle también la señalización. Esto, pongámosle, esta es la señal digital y la azul es la señal aquí analógica. Y nuevamente, en señales y sistemas se va a ver, bueno, todo este proceso de qué significa muestrear, tal vez lo entiendan naturalmente. Es básicamente, como les dije, tomarle una foto a la señal en un intervalo de tiempo para convertir esa señal analógica a una señal digital. Por ahí va el término convertidor
analógico digital, una DC o un DAC, que es el digital analógico, el que hace el procedimiento inverso. Entonces vean que básicamente yo voy a tener valores que van a ser estos puntos de esa señal. Pues bueno, básicamente eso es una señal digital. Las señales digitales son señales que una computadora puede entender. Vean que esto podemos guardarlo en un buffer o en un arreglo. Creo que ya ustedes saben algo de programación. Este puede ser valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Ahí nos vamos. Entonces vean que en un buffer podemos guardar estos valores. Bueno, aquí pueden tener ahí algún valor numérico, pero bueno, pongámoslo aquí. Pues bueno, ahí nos vamos hasta un valor v sub n. Entonces, bueno, básicamente, más o menos por aquí va lo que se llama procesamiento digital de señales, que es una vez teniendo esa señal digital, podemos hacer, por medio de programación, podemos manipular o hacerle cosas, extraer información o mejorar la señal. Que bueno, vean que una señal digital puede ser del proceso de conversión de una señal analógica a una digital, o tenemos señales que son ya inherentemente discretas o digitales. Por ejemplo, bueno, en el contexto actual, la cantidad de infectados totales por día, eso igual es una señal discreta. Tenemos día 1, día 2, día 3. Entonces tenemos una cantidad el primer día, luego el segundo y el tercero. O sea, vean que no hay una forma de darle continuidad de un día al otro, o sea, son números enteros, primer día, segundo día. Eso es otra forma de ver una señal digital. La otra es, como les digo, muestrear, cuantizar e incluso codificar, pero esos conceptos se salen un poco del curso solamente para que no se conozcan un poco los términos. Es posible tener una señal analógica procesada por un circuito digital. Que cuando decimos circuito digital hacemos referencia particularmente a que la salida del circuito es un valor digital, por ejemplo un 0 o un 1. Entonces, ¿qué tipo de señal se les ocurre que puede ser analógica pero que contenga información digital? Veamos esta señal. Que vean que eso es un pulso rectangular. Bueno, un tren de pulsos rectangulares. Y bueno, por aquí va esta señal. Vean que aquí, bueno, nuevamente, aquí tenemos tiempo muy importante, podemos ponerlo en milisegundos. Aquí podemos poner tensión o voltaje en voltios. Pongamos que ese es un valor de 5 voltios. Entonces vean que esa señal, aunque es analógica, porque es continua, transporta información digital. ¿Dónde está esa información digital? Podemos hacer alusión o nuestra convención va a ser que 5 voltios equivale a un 1 lógico y 0 voltios equivale a un 0 lógico. Entonces vean que aquí, bueno, esto es un 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces vean que esta señal, que es un tren de pulsos que en sí es una señal analógica, vean que transporta información digital de acuerdo a la amplitud. Vean que la amplitud viene codificada, o bien los valores de los bits o los dígitos vienen codificados en la amplitud de esta señal. Entonces, si es 5 voltios va a ser un 1 y si es 0 voltios va a ser un 0. Entonces, bueno, vean que aquí podemos tener, bueno, este bit aquí me sobra, pero bueno, vean que aquí tenemos 8 bits. Vean que esto fácilmente puede ser un carácter que estamos transmitiendo de un convertidor de un teclado a una pantalla. Que eso, bueno, se maneja por un controlador de puerto serial que manda ahí un chorro de bits. Y esos bits, bueno, si vemos la señal, van en esta forma. No sé si, bueno, tal vez si saben los códigos ASCII, que son básicamente de los caracteres que podemos ver en la computadora. Todos tienen una representación binaria o hexadecimal o decimal. Entonces, bueno,
cada carácter tiene su código particular. Entonces vean que esto puede ser un carácter que se transmitió a través de uno de estos sistemas. Veamos cómo una señal analógica puede transportar de manera codificada niveles lógicos de 1 y 0. Incluso hay sistemas que manejan 4 o más niveles. Vean que podemos también tener, puede ir de más 5 a menos 5. Y esto puede ser un 1 y este puede ser un 0. O podemos tener más niveles, podemos tener 5, 2.5. Podemos tener menos 2.5 y menos 5. Entonces, bueno, vean que esto puede ser, no sé, la convención que hagamos puede ser cualquiera. Esto puede ser un 0,0, esto puede ser un 0,1, 1,0 o 1,1. Entonces vean que aquí tenemos 4 niveles de amplitud que nos dan 4 números distintos o 4 niveles distintos. Pero bueno, estos son diferentes formas de codificar una señal. Esto van a verlo más adelante en comunicaciones eléctricas incluso. Y entonces, bueno, ahora entremos un poco en lo que son circuitos analógicos. Que un circuito analógico, valga tal vez la redundancia o tal vez no, procesa señales analógicas en contraposición con circuitos digitales que procesan señales digitales o bien al menos la salida es digital. Entonces, bueno, podemos esperar que un circuito analógico tenga de salida una señal analógica, ¿verdad? En esencia, ambos tipos de circuitos están construidos más o menos de la misma manera. La diferencia es la semántica, tal vez de la señal de salida. Entonces, el circuito analógico más común es el amplificador, que es parte, casi que la parte principal de este curso. Vean que en aplicaciones de la vida real, una señal de interés puede tener una amplitud muy baja. Por ejemplo, la onda que recibe un teléfono celular a través de su antena va a estar en el rango de los milivoltios. Una onda captada por un micrófono o por una pastilla de guitarra o de bajo también va a estar en el orden de los milivoltios o por un sensor piezoeléctrico. Entonces, vean que esta señal viene en un valor pequeño y tal vez necesitamos pasarla a un valor más alto. Entonces, vean que podemos tener en la entrada, por ejemplo, 20 milivoltios, pico, tal vez. Y a la salida queremos que la señal esté en 5 voltios. Entonces, aquí es donde entra el amplificador a amplificar la señal, valga la redundancia, ¿verdad? Que existen diferentes parámetros que definen a un amplificador, los vamos a ver más adelante. Veamos ahorita, bueno, el símbolo del amplificador. El símbolo del amplificador va a ser un triángulo. Entonces, bueno, aquí puede tener una o dos patas de entrada, dependiendo si es un amplificador sencillo o diferencial, tal vez. Y aquí vamos a tener una señal de salida, V0. Y entonces, bueno, los amplificadores necesitan alimentación. Aquí le podemos poner una batería. No sé, podemos ponerle aquí 5 voltios. En realidad, bueno, como lo ven, es un poco atravesado poner esto. Hay otra forma, bueno, vayamos simplificando esta notación de este amplificador. Y tenemos aquí, bueno, vamos a tener, seguir teniendo la salida, la entrada. Una forma de simplificarlo es ponerlo de esta manera. Aquí vamos a tener VCC, que ya está, esta notación ya la sabemos de los diagramas, de los esquemáticos de los circuitos, y vean que aquí podemos tirarlo a tierra también por ese otro lado. Hay circuitos, bueno, que en este caso está conectado a, bueno, 5 voltios y 0. Hay otros que son se le llama doble riel, que es a más menos 5 voltios o más menos 1.2, o sea que tiene una tensión positiva y negativa. Entonces, podemos seguir simplificando todavía más este símbolo. Que veamos que tal vez la parte de la alimentación no es tan crítico, entonces vean que podemos eliminarlo completamente del símbolo. Que no nos interesa tanto la conexión, sabemos que ahí está.
no nos importa mucho. Entonces, bueno, vean que este es el símbolo del amplificador y vean que aquí podemos tener una señal que está en cierto rango. Bueno, digamos que esto está en el rango de los milivoltios, de los 20 milivoltios. Así es como está esta señal naturalmente. Y a la salida podemos tener una señal de este tipo. O sea, es una copia de la señal, pero amplificada. O sea, la amplitud va a ser mayor o menor. En este caso nos interesa que sea mayor. Puede haber un cambio de fase. Los amplificadores meten cambio de fase. O sea, no es exactamente la fase de entrada. Eso lo vimos en CA, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta es la noción más básica de un amplificador. Vean que este amplificador va a tener ganancia. La ganancia se le va a llamar como A. En este caso, bueno, A sub V es una ganancia de tensión. Ya esto si lo vemos en CA también, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta es la noción más básica de un amplificador. Vean que podemos también analizar la respuesta en frecuencia del amplificador. Eso también es parte de CA. Como les dije, lo vamos a ver nuevamente. Aquí vamos a tener frecuencia. Podemos ponerlo en hertz o en radianes por segundo. Depende mucho de la aplicación. Si vamos a hablar de audio, tiene más sentido hablar de hertz porque tal vez el humano, nosotros como humanos oímos en un rango de 20 Hz a 20 kHz. Entonces es más fácil saber a qué señal más o menos equivale una señal de 1000 Hz o de 10.000 o 15.000 o de 200 Hz a tenerlo tal vez en radianes por segundo, que es un número ahí muy raro que de entrada no vamos a entender. Entonces vean que ahí tenemos esa diferencia. Vean que aquí podemos tener ganancia de tensión o podemos tener magnitud de ganancia de tensión, podemos tenerla en decibeles. Entonces, bueno, por aquí podemos tener 0 decibeles. Y la respuesta al amplificador va a ser de esta manera. Viene aquí, bueno, relativamente plano y de repente aquí, pum, empieza a caer. Aquí tenemos lo que se llama pérdida a alta frecuencia. Todos los amplificadores sufren de pérdidas a baja y alta frecuencia debido a componentes capacitivos que le dan esta propiedad. A esto también se le llama en inglés roll-off. El inglés es un idioma muy particular que tiene muchos verbos compuestos. Entonces, bueno, vean que aquí roll con o sin off tiene un significado diferente. Bueno, roll es como enrollar, yo lo veo de esa manera. Entonces, yo entiendo roll off como que se enrolla, por ejemplo, por decirlo así. Pero bueno, la traducción más útil es una pérdida o atenuación, como esto se le llama high frequency roll-off. Entonces, básicamente una pérdida o atenuación, que significa que a cierta frecuencia, que ya esto lo vimos, es a una frecuencia de corte, por acá, o más bien podemos ponerle un poco más a la derecha, para justamente hacer alusión a la pérdida de 3 decibeles. Ese número es muy importante. Esta va a ser la frecuencia de corte. Y aquí vamos a tener menos 3 decibeles. Entonces, bueno, recordarán de CA que una pérdida de menos 3 decibeles implica que la señal se redujo en amplitud un 70% y en potencia un 50%. Entonces, este número de 3 decibeles es bastante importante. Lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, bueno, para ir terminando, vamos a ver circuitos digitales rápidamente y un resumen. Y con eso terminamos por hoy. Tenemos finalmente circuitos digitales. Y los circuitos digitales son aquellos que procesan señales digitales, valga la redundancia. Recuerden lo que les había mencionado. Por dentro, un amplificador analógico o digital está hecho de los mismos componentes. Va a tener tal vez el mismo JFET o el mismo MOSFET o el mismo BJT. La diferencia es en qué región está operando el transistor. Esa es la gran diferencia entre un amplificador analógico y uno digital.
Y lo más importante es el tipo de señales con el que opera, más que todo la señal de salida. Vean que un amplificador puede tener igual una señal digital de entrada y una señal digital de salida, o bien una señal analógica de entrada y una digital de salida. La mayoría de los componentes en microelectrónica, la gran mayoría de circuitos son digitales, pero también por ahí hay una buena parte que también son circuitos analógicos. En realidad es una mezcla de ambos. Ya en cursos más especializados del tema, se va a tener, bueno, amplificadores analógicos, amplificadores digitales. O sea, van a tener un curso así para cada uno por separado, para que vean que es una gran rama cada una. Ese tipo de circuitos, bueno, como ya lo vieron en activo, se utiliza para microprocesadores, memorias, unidades aritméticas y procesadores. Entonces, básicamente, el bloque de construcción es una compuerta lógica. Esto es lo más básico, que ya en activos vieron un poco sobre compuertas lógicas. Lo van a continuar viendo en diseño lógico, que ya es ya propiamente un curso de electrónica digital. Dentro de una compuerta lógica hay transistores, pero bueno, no nos vamos a ir tan adentro. Podemos decir que el bloque de construcción general de toda la microelectrónica es en sí la compuerta lógica a través del transistor, que esas proveen diferentes funciones lógicas. Entonces, bueno, ya habremos visto algunas. La más básica, tenemos una AND. Entonces vamos a tener, bueno, una AND de dos entradas. Este cero esto es una O, no un cero. Entonces, bueno, aquí vamos a tener 4 combinaciones. Y yo el cero le paso esta raya ahí como si fuera de una carácter de computadora. Ok, ¿cuál es la tabla de verdad de una AND? En una AND, para que la salida sea 1, ambas entradas tienen que ser 1. Y tenemos aquí en contraposición una OR, donde la salida es 1 si al menos una de las entradas es 1, ¿verdad? Y vamos a tener el inversor o el NOT. Esto solamente tiene una entrada y una salida. Y aquí solo vamos a tener dos condiciones, 0 o 1 de entrada. El inversor básicamente, bueno, y como su nombre lo dice, invierte la señal. Entonces, que cada uno de estos tiene su símbolo asociado. Y esta es la AND, aquí está la salida. Esta es una entrada, esta es la otra entrada. Para la OR tenemos este símbolo que parece aquí como una flecha más o menos. Igual tenemos las dos entradas, la salida. Y el inversor es básicamente un amplificador unitario que invierte la salida. Entonces vean que esta bolita hace alusión a que la salida es invertida. Entonces aquí tenemos X y aquí tenemos O. Básicamente cada una de estas compuertas es un amplificador digital. ¿Cuántos transistores hay en esta compuerta AND? 4. El OR también tiene 4 y el inversor tiene 2. 2 transistores. Más adelante en diseño lógico, como les digo, van a empezar a trabajar en la parte más que todo funcional y matemática, lógica de esta parte de los amplificadores. No se van a meter tanto en cómo funciona. Bueno, para eso es este curso más o menos, tener y un poco de activos también. Que en este curso, bueno, para ir finalizando, vamos a aprender topologías básicas y pongámosle aquí también compuestas de BJT y MOSFET. Por ahí se puede también trabajar con el JFET, pero al menos en este curso, como el Rasabi no lo incluye, el Boylestat incluye circuitos con JFET, pero en realidad es muy parecido. Que vamos a ver, bueno, las configuraciones básicas y avanzadas de estos amplificadores. Vamos a ver respuesta en frecuencia. Parte potencia, que es incluso casi que todo un tema en sí mismo. O sea, hay libros de 800 páginas
de amplificadores de potencia que me interesa mucho. Espero poco a poco irlos incluyendo tal vez en el curso. Y otro tema bastante importante, retroalimentación. Bueno, tenemos la positiva y la negativa. La negativa nos ayuda a mejorar el comportamiento o el desempeño de los amplificadores. Y la positiva básicamente nos ayuda a ser osciladores. Para poner un poco en contexto el curso o para qué sirve. Electrónica, bueno, por un lado tenemos la electrónica digital y por otro lado tenemos la electrónica analógica. Para la parte digital tenemos diseño lógico, donde van a aprender, como les dije, a la parte más que todo de compuertas lógicas, empezar a crear módulos a partir de estas compuertas, contadores, registros de corrimiento, que son los módulos con los que se construyen los procesadores. Bueno, con esto van a pasar a lo que es sistemas digitales, en donde ya se puede empezar a ver incluso cómo funciona un procesador o un microprocesador. También, bueno, por otro lado está arquitectura de computadores, y ya es un curso, bueno, todavía más avanzado. Y por este lado, bueno, van a tener lo que es circuitos integrados, analógicos o lineales. También está lo que es la parte de electrónica de potencia. Y de un poco de ambas se nutre ya tal vez cursos, bueno, más avanzados o especializados. Lo que se llama, bueno, diseño de circuitos integrados y lo que se llama VLSI, que es Very Large Scale Integration, que es el nivel de compactación o de integración que se tiene actualmente. Bueno, incluso yo creo que ya esto se superó hace bastante tiempo. Esto, bueno, es parte de cursos más avanzados, tal vez selectivas o maestría incluso, para irlos motivando desde ahorita, para que vean por las áreas, al menos con este curso, cuáles áreas pueden escoger. Si a alguno le interesa el diseño de circuitos integrados, pues espero que le pongan bastante el curso. Y si no, bueno, va a ser parte del currículum normal que tiene todo estudiante de ingeniería electrónica.